Anda, Jorge. Bien, bien, muy bien. Yo le había ofrecido hoy, en lugar de esto de hacer la, la introducción que usted siempre hace con su editorial, como han pasado tantos temas, ir tocando tema por tema, y por supuesto el tema relevante es el veto de Milei a la jubilación, que en definitiva sería un aumento de 2 kilos de carne para milanesa, que salieron los jubilados a protestar y que otra vez fueron golpeados y reprimidos. Yo creo que ese sería el tema inicial para que usted desarrolle. No sé si usted está de acuerdo. Sí, estoy de acuerdo. Mira, hay dificultades para insistir en la ley. Las leyes fueron aprobadas en diputados y en senadores con los 2 tercios. Sin embargo, ahora no tienen los 2 tercios para insistir en la ley y voltear el veto. Entonces, como usted ve, hay gente, muchísima en la oposición, que coincide con mi ley en la caracterización de que este aumento de 2 kilos de milanesa o 2 tapas de asado, 2 kilos de tapa de asado, va a hundir financieramente a la Argentina. Y además, el conjunto de los que votaron esta ley también coinciden con mi ley porque no devuelven la desvalorización tremenda que sufrió las jubilaciones desde el 2017, que es exactamente el 52%. Entonces, con un aumento de 15.000 pesos en la mínima, no se zanja absolutamente nada. Este es un juego en que ambos bandos patean contra los trabajadores. Naturalmente, hay que luchar contra este veto por varios motivos. Uno, porque 15.000 pesos es mejor que nada, pero por sobre todo para quitarle a un gobierno manifiestamente contrario a los jubilados, quitarle ese poder de coacción que es el veto, además todos los poderes de coacción que tienen y que habrá que ir sacándoselos, digamos, por medio de la lucha. Ahora, ¿cuál es la interpretación? La interpretación es importante y eso lo ocultan. El gobierno ha terminado, este gobierno ha terminado un proceso que se inicia con Martínez de Oz, por el cual el sistema jubilatorio se estatiza y pierde la financiación de los aportes por dos motivos. Un primer motivo es que desde Martínez de Oz las patronales empiezan a obtener una rebaja en los aportes, hay manifiestos incumplimientos, y el otro motivo es la desocupación por una parte en distintos momentos y el trabajo en negro en otro momento. Fíjese, hay 7 millones de trabajadores con sus respectivas patronales, naturalmente las patronales no son 7 millones, que no aportan absolutamente nada porque están en negro. Y verdaderamente al estar en negro cobran un salario muy bajo. Por lo tanto, esa es una evasión del sistema jubilatorio fabulosa que el gobierno quiere consolidar mediante una reforma del sistema jubilatorio que virtualmente elimine el aporte patronal. Esta es la idea de fondo. Entonces Milei está trabajando en una idea estratégica con la cual este tipo de aumentos, como el que propone el Congreso, como propone el Senado, la Cámara de Diputados, chocan con su visión de conjunto, porque él ha repetido que el sistema de jubilación tiene que ser un sistema de seguro privado, como un seguro de vida, como cualquier otra cosa, como existe en todos los países capitalistas desarrollados, donde la jubilación está atada al rendimiento de los aportes en el mercado financiero. Y entonces él entiende que traer compañías de seguros, especialmente internacionales, para manejar este negocio, va a fortalecer los aportes de capital a las empresas mediante compra de acciones en la bolsa, va a fortalecer el tesoro del Estado mediante la adquisición de bonos del Estado, y aquí no hay ningún tipo de riesgo porque si todo eso se viene abajo, el que no cobra absolutamente nada es el que aportó. Los demás zafan con lo que fueron ganando en el intermedio. Es lo que pasó en Chile. Y quiero meter esto de Chile porque Pinochet fue el que inauguró mundialmente
esta inmensa privatización del sistema de jubilaciones, porque con motivo de la revuelta que hubo en octubre del 2019, el eje de esa revuelta popular, tremenda como pocas veces hubo en Chile, era terminar con la miseria del sistema jubilatorio. Y después de esa revuelta, grandísimas movilizaciones, convocatoria de una constituyente, un gobierno que dice que es de izquierda, el sistema jubilatorio chileno se mantuvo en pie. Era un tifón lo que se abatía contra ese sistema privatista, privado. Y sin embargo se mantuvo en pie porque es la columna vertebral del financiamiento del capitalismo chileno. Las AFJP, que ya no sé, ahora no sé cómo se llaman, son las que tienen más o menos, manejan el 50% de la Bolsa de Santiago de Chile. Entonces este es un planteo enorme contra los trabajadores, enorme, que va más allá de quitarle 2 kilos de asado, que va más allá de la pretensión de opositores nacionales y populares de querer arreglar con 2 kilos de asado lo que es una gigantesca confiscación económica. Este es el núcleo profundo del conflicto de parte de un gobierno que se ha lanzado a una reestructuración de las relaciones entre las clases sociales de una gran envergadura y que por lo tanto tiene la premisa de un conflicto y de una lucha de clases absolutamente enorme, que se va a ir manifestando a medida que se vaya viviendo la experiencia con este gobierno. Usted sabe que acá tengo una pregunta que en parte usted está ya respondiendo, pero es una pregunta que hace Jorge Onofrio y le va a permitir extenderse sobre el tema, ¿no? Porque dice, ¿el protocolo de Bullrich es un decreto o algo parecido? Pregunto, ¿qué pasa con la oposición en el Congreso, mayoritariamente peronista y o kirchnerista? ¿Qué pasa con la CGT peronista? ¿Acaso están dejando hacer el trabajo sucio a este HDP con la perspectiva de un próximo gobierno sin protestas? El silencio de la dirigente Cristina de Massa y el resto no cambia con algún comentario en redes. Tienen que convocar, movilizar, organizar la protesta. Todo lo demás es bla, bla, bla. Y Jorge le dice, ¿qué opina usted, Jorge Altamira, sobre todo esto? Bueno, yo opino dos cosas. Una, que tiene razón, no es solo que dejan pasar las cosas, están colaborando. Cristina Kirchner dijo una cosa fundamental. Dijo, hay que respetar el orden institucional, los gobiernos se cambian por medio de las elecciones. Bueno, fenómeno, eso es una variante interesante, no la niego, que se cambian por medio de las elecciones. Ahora, la vida humana no se puede abandonar por una disposición constitucional de que se vota cada 4 años. Si los chicos se mueren de hambre y 1 millón de chicos no tienen para cenar y están desnutridos, etcétera, no voy a estar esperando las próximas elecciones. Hay que darle de comer, hay que resolver los problemas. Muy bien, ese es un aspecto. Otro aspecto, si el pueblo toma conciencia de la gravedad del problema y decide emprender su propia acción con independencia de los reglamentos electorales, ¿qué hacemos? ¿La frenamos? Aguanten que viene en el 2027. Eso significa ir a un pueblo y desmoralizarlo, quebrarlo, hacer el trabajo sucio que Milei no podría hacer porque ese pueblo se está enfrentando contra él. Entonces el trabajo de quebrar moralmente la lucha de los trabajadores queda a cargo de la oposición. Trotsky había dicho una cosa que me pareció muy atinada. El capitalismo necesita de las dos fuerzas, la derecha y la izquierda. Cuando la izquierda pierde el control de la situación, vienen marchando los generales. Cuando los generales fracasan, hay que llamar a la izquierda, a la otra, no digo a la izquierda como la que representamos nosotros, Política Obrera, y otros partidos dicen representar, me refiero a dos polos que simplifico para mostrar que es un trabajo complementario. Ahora, el oyente Onofrio, a su vez, él incurre también en una contradicción, porque él está pidiendo que encabecen una lucha
gente que tiene el 80% de sus intereses del otro lado. No está en el interés de los jubilados. Cristina vetó el 82% móvil, no necesitó hacerlo Milei en su momento. Además se redujo la escala jubilatoria. No se les pagaron a los jubilados que venían con aquel famoso fallo Badaro. Se fueron acumulando deudas. Es decir, que no tiene ningún interés, después la CGT no tiene ningún interés. Un verdadero sindicalismo, la Argentina lo tenía en una época, se encargaba de la defensa del trabajador activo como del pasivo. Ahora de lo único que se dedican es a defender el manejo de las obras sociales y los hoteles para el turismo de invierno y el turismo de verano. Y después que pase lo que fuere. Están colaborando con todas las paritarias. El otro día salió una lista y salvo un gremio que superó la inflación en los salarios, 2 que le empataron, todo el resto abajo, pero abajo encima de una desvalorización que ya viene a arrastre de gobiernos anteriores. Entonces la iniciativa política tiene que partir de otro lado. No puede partir de Cristina Kirchner. Cuando ella tuvo esa iniciativa, convocó a Alberto Fernández y lo convocó a Massa. No se puso al frente. Dijo, bueno, no me van a votar. Y para todo esto, Cristina Kirchner tiene una justificación. La justificación que da es lo siguiente. La política es una lucha por el poder. Lo que me acerca al poder es válido y lo que me aleja del poder no es válido. Entonces, si yo me presentaba o si hago esto y lo otro, me alejo del poder. Si hago contubernios, hago tranzas, etcétera, etcétera, puedo llegar a ser una masa de crítica que me sirva para llegar al poder. Ahora, ese es el relato del que concibe el poder como un poder para personal, para un grupo político y para una minoría. Para nosotros el problema del poder es el poder de la clase obrera, y eso no se obtiene con tranzas, sino que eso se obtiene fundamentalmente con un trabajo de esclarecimiento, de organización y de lucha de la clase obrera y de los trabajadores en general. Y por eso, en una política de poder de la clase obrera o de la izquierda, los principios son fundamentales, porque esos principios surgen precisamente de la comprensión de que el antagonismo histórico entre explotadores y explotados solo puede ser resuelto por una acción directa de masas, enorme, histórica, sin precedentes, de los trabajadores, y no con combinaciones, hoy voy a ir a elecciones con Massa y con Alberto Fernández. Alberto Fernández estuvo con Menem, bueno, ella misma estuvo con Menem. ¿De qué me habla? Entonces, el problema principal nuestro no es todo lo que colaboran los demás, es la idea que hay en toda la izquierda, y aparentemente también en este comentario del compañero que hace la pregunta, de decir, bueno, que hagan esto, que hagan lo otro, que no estén. No, hay que incorporarse a un partido revolucionario militar, construir una base y luchar por el gobierno de los trabajadores. Acá tengo una pregunta de un oyente que no es de izquierda él, porque se nota en su perfil, ¿no? Que es Omar de Bursaco. Entonces sí. Es que como me parece que está como medio confuso todavía. Entonces Omar le dice, 9 meses de gobierno, todas contra el laburante. Dice Milei que esto era necesario por el desastre que le dejó el gobierno de Alberto Fernández. Entonces le pregunta a usted, ¿realmente era necesario esto, señor Altamira? No, es muy interesante, está bien. Esta es una muy buena pregunta porque pasa lo siguiente. Los otros dejaron un desastre. Ahora, cuando uno viene a resolver un desastre, ¿qué trata de salvar? Por ejemplo, si hay un incendio, ¿trata de salvar vidas humanas o trata de salvar de todo la propiedad? A lo mejor si es propietario y alquila, dice, no, yo quiero salvar mi edificio, mi departamento, soy el propietario. Es no sé lo que me costó esta propiedad, o no le costó mucho, pero es su propiedad, y se quiere defender la propiedad. En el segundo lugar están los inquilinos.
¿no es cierto? Bueno, para quien tiene un punto de vista donde la vida y las personas son el centro, naturalmente que van a despreciar la defensa de la propiedad. Lo importante es sacar vivos a los que están ahí adentro, en el caso del ejemplo mío, que son los inquilinos. Entonces, hay una salida a los desastres anteriores. A los desastres recogidos hay una salida, pero que es una salida que ataca a los capitalistas, no que ataca a los trabajadores. En cambio, Milei el otro día en la Unión Industrial le dijo, yo quiero terminar con el Estado, estaba hablando de los gastos del Estado de jubilaciones, para llenarles los bolsillos a ustedes. Tal cual, así dijo. Fue muy claro. Yo recuerdo una película famosa que cada vez que había una alternativa decíamos, bueno, acá hay dos opciones. Era un actor norteamericano. Y lo lindo de la película es que iba enfrentando problemas y decía, no, acá hay dos alternativas. Siempre hay dos alternativas. No hay una única alternativa. Hay dos. Nosotros, lo de la izquierda, los socialistas, no decimos que somos la única alternativa. Sabemos que los capitalistas también tienen una alternativa. Lo que nosotros decimos es que la alternativa nuestra es una alternativa que descarga la crisis sobre el poderoso y responsable de la crisis, y no sobre el más débil, el trabajador, el productor, y el que, como no dirige el sistema actual, no tiene ninguna responsabilidad sobre esa crisis. Entonces, por ejemplo, Milei quiere cortar las jubilaciones porque quiere pagar la deuda. Este es un gobierno fundamentalmente dentro de la clase capitalista, un gobierno que representa el capital financiero, que se concentra en los acreedores de la deuda pública argentina en pesos y en dólares. ¿No es cierto? Ahora viene la siguiente pregunta. Bueno, entonces lo de izquierda, ustedes los de la izquierda desconocerían esta deuda, entre otras cosas porque de tantos intereses que se han pagado sobre la misma deuda, ya la deuda fue pagada hace muchísimo tiempo y por 5 veces de lo que valía originalmente. Dice, bueno, ustedes van a perder el financiamiento internacional. La Argentina en este momento no tiene financiamiento internacional. Y Cavallo le dijo el otro día a Milei que si no devaluaba, es decir, otro golpe contra los trabajadores, iba al default. Con lo cual, el argumento, el pretexto para hacer todo el descargue de la crisis a los trabajadores, que salvar el financiamiento internacional, no lo está logrando. Esto es muy interesante porque revela que el capitalismo está en una impasse histórica, que él mismo puede tener alternativas, pero ninguna de ellas es una salida. Este es el núcleo de la cuestión. Y si la izquierda pensara en estos términos dialécticos, no, dicen, bueno, Altamira está equivocado, dice que el capitalismo no tiene salida. Sí, el capitalismo tiene salida. Mejor dicho, no tiene alternativa. Sí, tiene alternativa, pero no son salidas. Porque de esas alternativas se van a nuevas crisis y alternativas a salir a nuevas crisis, por lo tanto no es una salida, nuevas alternativas, nuevas crisis, y ahora tiene una guerra. ¿No es cierto? Y han estado matando, por ejemplo, ahora están todos indignados porque una periodista norteamericana fue asesinada en Gaza. Me acuerdo de una película también en que hay que matar a un norteamericano porque los diarios en el mundo hablen de una masacre. Podés matar 100.000 personas, pero si no mataste a nadie que sea un estadounidense, no te da pelota. Y bueno, fíjese la fecha que estamos casi en la conmemoración de las Torres Gemelas, que se vio como una tragedia mundial. Y no creo que equiparen víctimas a lo que está pasando en Palestina. Y a nadie se le mueve un pelo por lo que pasa en Palestina, ¿no? Es tal cual como te dice. También el método, ¿no es cierto? El método de ir a buscar. El otro día leí en el diario, en lo que entiendo que es el mejor y principal diario israelí, y después escuché en la televisión, en un programa, a un ex primer ministro israelí. De todos los kilómetros de túneles que construyó Hamás, con toda la muerte de 45.000 personas, solo han logrado destruir de esos túneles menos del 10%. Menos del 10%. La operación militar ha fracasado militarmente.
Ha fracasado. Eh, Además no pueden ir enviando reservistas, porque los reservistas si no laburan, allá le tienen que pagar un subsidio, porque lógicamente tienen que comer. Y además los que no son reservistas, sino son activos, bueno, tienen que rotar en el frente. No pueden estar en el frente 8 meses seguidos disparando. Entonces tiene una crisis militar, y estas tragedias son el resultado, es una cadena de salida. Discúlpeme la extensión, pero quiero, como esto influye tanto en la opinión de los trabajadores, es decir, los medios atacan tanto esto, no, porque si hacemos esto se viene el mundo abajo, si hacemos lo otro se viene el mundo abajo, y el mundo se viene abajo precisamente con lo que están haciendo ellos. yo quería volver acá al tema del oyente este Omar de Bursaco, porque se nota que es una persona que en su momento tuvo cierta esperanza en el gobierno de Milei. Y es como que hoy, ante la realidad, ya se empieza a cuestionar si realmente es como le dijeron. Esto de Omar de Bueno, Bursaco representa un sector importante de la población, un sector minoritario. ¿Cómo lo vive usted desde como dirigente de política obrera? ¿Ve gente que se acerca con este tipo de no, desencantos? ocurre lo siguiente: si usted mira el mundo entero, el fracaso de los gobiernos democráticos ha llevado a una radicalización de opiniones a izquierda y a derecha, ¿no es cierto? El Partido Conservador se quebró en Gran Bretaña y hay un gobierno de izquierda, pero en Alemania hay un ascenso muy importante de partidos más o menos nazis, o no se declara así porque está prohibido, pero tienen ese tipo, digamos, de filiación. Ahora en Francia también, en las recientes elecciones, los más votados fueron la extrema derecha y el Frente Popular, que era una coalición, digamos, de partido de izquierda. Entonces, ¿qué pasa? En un momento de violentas contradicciones, hay muchas confusiones, y esto ocurre inevitablemente. Ahora, lo característico que vamos a tener no son las confusiones, sino los virajes violentos. El pasaje de gente que vota a la derecha y que se va a pasar totalmente a la izquierda. Porque estas experiencias con Milei no son como la experiencia de toda una vida, son experiencias fragmentarias, va a durar muy poco todo esto. La pregunta es, ¿cómo sigue la sociedad cuando, digamos, por la naturaleza misma del programa de Milei, se vea que no va absolutamente a ningún lado? Además está pidiendo la escupidera. Si uno se pone a analizar el programa económico, pide la escupidera en forma infernal. El déficit fiscal continúa, es mentira lo que él dice, no está pagando contratos, está haciendo operaciones contables que disimulan la situación, por eso no tiene acuerdo con el FMI. Es decir, está naufragando, evidentemente está naufragando. Cavallo le pide que devalúe, el FMI le pide que devalúe. Está naufragando. Vamos a tener violentos virajes. No vamos a tener una línea recta. Bueno, ahora está Milei, ¿qué pasa en la elección parlamentaria del 25, etcétera? Naturalmente no conozco la duración de los distintos tiempos, eso lo determina la vida misma. Pero el escenario es este: va a haber sacudidas violentas y necesitamos partidos políticos en el campo de la izquierda, partidos socialistas, revolucionarios, con una fuerte solvencia programática para poder moverse en un escenario de virajes violentos y poder explicarlos y orientar a las grandes masas frente a esos virajes violentos. Estos días hubo un atentado contra el presidente de la Sociedad Rural, Nicolás Pino, y el gobierno salió a decir que ya estaban identificados los autores y que se trataba de anarquistas y de veganos extremistas. Ahora Bueno, hoy no sé, no perdón. Víctor Hugo Morales Sí. directamente dice que esto se trata de un autoatentado del gobierno para los afanes de motorizar el DNU de la CIDE. ¿Usted cómo lo vería?
Francamente, no puedo opinar sobre. Es una cosa extraña lo que se hace. No sé qué intención hay atrás, porque finalmente un hecho aislado no puedo hacer una interpretación objetiva. Objetivamente, por ahora, lo que hay es esta que no intentaba causar ningún daño extraordinario, etcétera, dirigido a alguien que evidentemente simbólicamente para la historia del país representa una determinada corriente. Ahora aparece lo de vegano, quiere decir que no fueron terroristas de Hamás los que le metieron esto. Bueno, ahora que la CIDE van a perseguir a los veganos con los 100 millones de dólares, 100.000 millones de pesos que se queda la CIDE. No, de ninguna manera. Entonces acá lo que tenemos que tener cuidado es que no aparezca Villarruel, Firmenich, esta bomba y Patricia Bullrich para recrear un escenario favorable a las fantasías terroristas de ellos, represivas, terroristas, porque son terroristas. Hay un terrorismo de derecha encabezado por Trump, Elon Musk, Bolsonaro, Netanyahu, este Abascal de Vox de España. Se está formando una internacional reaccionaria. Entonces, cuidado de que este tipo de cosas veamos cómo reacciona cada uno. Lo único que leí, y lo acabo de leer exactamente 5 minutos antes de la llamada suya, Ángel, es lo siguiente: vi en el boletín oficial que se forma un comando contra los piquetes de huelga. Ahora parece que es una resolución, pero está en el boletín oficial. Estos quieren convertir a la Argentina en Gaza, y el campo de refugiados que hay en Gaza, acá serían las fábricas, las escuelas, las universidades. Usted sabe que hay una pregunta casualmente de un oyente que apunta sobre algo que usted recién señaló, que es Ana de Victoria. Creo que el viernes pasado también mandó preguntas. Sí, creo que preguntó de China eso. Ahora está preguntando, según usted, ¿qué hay detrás de la estrecha relación entre Elon Musk y Milei? Bueno, es una banda terrorista porque acá se está vislumbrando un fenómeno muy interesante. En la prensa mundial se discutía mucho sobre el tema de las redes sociales como una herramienta, un vehículo de agitación ultraderechista que se escuda en el anonimato. A diferencia, digamos, la prensa como la conocíamos, la televisión, puede ser derechista, que puede decir cosas muy negativas y reaccionarias, pero uno les ve la cara en la televisión y los artículos en los diarios están firmados, y se conocen los dueños, ¿no es cierto? Es decir, la prensa favorece al sistema, pero uno les conoce la cara. Acá se monta una campaña anónima, etcétera, con el propósito de crear un movimiento un movimiento reaccionario de masas. Este es el punto fundamental. Es decir, acá hay un conglomerado, y Elon Musk, que es el hombre más rico del planeta, según la revista Forbes, ha desplazado a los anteriores dueños de Twitter, porque los otros anteriores dueños de Twitter tenían un protocolo según el cual mensajes de odio, mensajes de esto, mensajes del otro, no lo dejaban. Él dijo, no, acá que tenemos la libertad de expresión, que vengan todos los mensajes que hay. Pero él no estaba interesado en la libertad de expresión, él estaba interesado en organizar un sistema de agitación de características fascistas. Entonces, Elon Musk ha dicho el mismo que él es fascista. Elon Musk nació en Sudáfrica, se crió ahí, ¿no es cierto? Y seguramente ahí desarrolló, junto con la riqueza de su familia, el odio a los negros y el racismo. Pero es un agente reaccionario mundial. Y por eso está entrando en conflicto con distintos gobiernos. Entonces, ¿qué pasa? No es que se siembra el terror desde las redes. El objetivo de ese terror es tratar de fomentar un movimiento
reaccionario, una movilización reaccionaria, como la que llevó a la tentativa de copar el Capitolio en Washington y asesinar a algunos diputados que estaban marcados para dispararles, y lo que ocurrió en octubre del 23, no en octubre del 23, en enero del 23, en el Plan Alto, en la sede de los tres poderes del Estado en Brasil. Entonces acá tenemos un verdadero movimiento reaccionario que empalma con el avance de los movimientos derechistas. Es un avance contradictorio, porque, disculpen un segundito, Giorgia Meloni, que era una fiel descendiente y discípula del fascismo italiano, ha prohibido que se defienda el fascismo en su partido, y ella era anti-Unión Europea, y ahora consiguió que un puesto de vicejefe de la Unión Europea vaya a uno del partido de ella. Es decir, que se la chupó el sistema, ¿no es cierto? Lo mismo puede ser que ocurra con la derecha francesa, más difícil es que ocurra con la derecha alemana. Es decir, que también en la derecha hay una crisis brutal, porque hay 4 o 5 bloques de derecha a nivel mundial y tienen entre ellos choques muy fuertes. En una palabra, la crisis es integral en esta ocasión. Es absolutamente integral porque el mundo ha perdido el eje. La dominación norteamericana, aceptada por todo el mundo, con una coexistencia con la Unión Soviética que más o menos duró un tiempo, etcétera, con incidentes. Era bastante crítica aquella también, con levantamientos en Hungría, levantamientos en Polonia, lucha de masas, la primavera checoslovaca, etcétera, etcétera. El mayo francés, ¿no es cierto? Pero ahora el escenario de la crisis es absolutamente fenomenal, y tanto de parte de la clase obrera como de parte de la burguesía no se acierta con una salida y no se va a acertar. En el caso de la burguesía, con seguridad, va a tener que pasar todo un tiempo de crisis hasta que una fuerza se muestre capaz de liderar un proceso derechista, y en la clase obrera eso es absolutamente fundamental que ocurra, una dirección que sea homogénea con los intereses de la clase obrera. Acá tengo una pregunta que usted en parte la respondió, pero tiene como un tono humorístico, de Marcela de Huinca Renancó. Huinca Renancó creo que es La Pampa, Buenos Aires, no me acuerdo, creo que es La Pampa. Bueno, dice, de acuerdo al discurso y a las acciones de Milei, ¿estamos ante una especie de Hood Robin que le roba a los ricos para darle a los pobres? Sí, lo dijo él el otro día, lo dijo textualmente. Mire, Milei es un diletante, no sabe de lo que habla y no tiene equilibrios internos para frenar sus tendencias destructivas. Les dijo de todo, creo que los puteó a todos los industriales, no sé a cuánto de qué. Que ustedes, mira, que habían hundido el país, robándole al campo, le dijo a los industriales en el Día de la Industria. Y después les dijo que estoy destruyendo el Estado, porque se refería al gasto de las jubilaciones, para llenarles los bolsillos a ustedes. Sí, tal cual. Entonces, claro que este es un asaltante de caminos. Ahora hay que tener cuidado, porque cuando él dice que los industriales le roban al campo, y que eso ha venido ocurriendo no sé cuál, la falsificación histórica que hace Milei es extraordinaria. Y la falta de respuesta, inclusive de economistas profesionales, profesores de las facultades, es sorprendente. Desde la crisis de 1929 hasta la llegada de Menem, el campo argentino era un cadáver, porque los precios agrícolas no remuneraban la producción agropecuaria. Los que crearon fábricas en Argentina fue la gente del campo, porque como Londres no le compraba más carne, y al no comprarle, nosotros no podíamos comprarle textiles a Londres,
Bungiborg creó empresas textiles en la Argentina para que se pudiera la gente vestir y metía la plata que ganaba de sus negocios agrarios, porque no podía hacer comercio internacional. Toda mi formación política, teórica, etcétera, se hizo en ese periodo en que los términos del intercambio eran negativos. ¿Qué quiere decir? En un periodo en que los precios de agrícolas eran muy bajos y los precios de la industria que se importaban eran muy altos, todo pateaba en contra. Ignora, hoy estuve a punto de contestarle con un artículo, pero me di cuenta que la entrevista que tenía con ustedes con la radio me cortaba el tiempo para hacer una redacción. Pero lo que llama la atención es la profunda ignorancia. Pero no solo la ignorancia, hay gente que es ignorante. Yo, por ejemplo, soy ignorante de cualquier cantidad de cosas. Entonces no solo que no hablo, mucho menos me jacto de una teoría. Jamás en mi vida, por ejemplo, me atreví a tener una teoría sobre psicoanálisis. Jamás. Escucho y nada más. Este tipo habla de lo que no sabe. Los demás lo escuchan y la sienten. Nadie le contesta. Y esto es una cosa realmente sorprendente. ¿Cómo los profesores de economía de la UBA no les salen a decir lo que yo aprendí ahí, que es esto que describí rápidamente hace un rato, que ha habido un giro en la economía mundial a partir de una internacionalización de la producción agraria, en todos lados una división del trabajo nueva? Bueno, no puedo ahora desarrollar todo eso, que se levantó en Argentina con la soja. Hasta que Argentina no encontró la soja y los ganaderos no encontraron precios para poder extender la cría de ganado y la alimentación hacia otras fronteras en Argentina, saliendo de la pampa y dejando la pampa a la soja. El campo no era nada. Había sido en la década, en el siglo XIX, en parte del principio del XX. Entonces, discúlpenme que tenga esto, pero como lo tengo presente en este momento, y estamos hablando de Milei, si es Hud Robin, sí, es un asaltante de caminos, un ignorante que ignora lo ignorante que es, no tiene escrúpulos y habla soberanamente al pedo sin que nadie le conteste. Igualmente hay que recordar que también los grandes empresarios, los grandes industriales siempre fueron favorecidos por deudas que se terminaron estatizando, ¿no? Y esa es una... eso sí. Es una constante, y no estamos hablando de 200 millones de dólares, sino de miles y miles millones de dólares. El mismo Macri ha sido favorecido siempre con esa nacionalización de las deudas. No, y no solo eso. Usted tiene 100% de razón, es un escándalo. El mismo Mercado Libre, que ahora dice que va a invertir 75 millones, obtuvo beneficios fiscales por 700 millones de dólares. Así que no hizo ningún aporte de capital. Ahora, no, pero hay una cosa más importante. Ahora con el negocio agrario, pero ya con anterioridad también, los industriales tienen grandes inversiones en el campo. Entonces, cuando, por ejemplo, todos la tienen, Macri, que tenía la industria automotriz y tenía otras empresas, tiene en olivares grandes inversiones. A todos los lugares que yo he ido a la Argentina, los industriales son los dueños de los campos en el interior del país. Y no les digo ahora con la minería y con otras actividades, digamos, en la Patagonia. Entonces, cuando él dice, ustedes le roban al campo a los industriales, no sabe tampoco de lo que habla, porque los industriales también tienen campo. Claro, están de los dos lados. Pero claro, el capital es el capital. Industria, campo, comercio. Y siempre que se puede se busca unificar
a veces en forma vertical y a veces en forma horizontal, los negocios en distintas ramas. Quedan 3 o 4 minutos, Perdón, Jorge. pero escúcheme, Sí, termina. el mismo Elon Musk tiene satélites y tiene una red social. Quedan 3 o 4 minutos y hay una pregunta de un oyente que quizás no está vinculado a estos temas, pero sí algo de mucha actualidad, que es Rafael de Cosquín, y no me gustaría terminar el programa sin que usted le responda, ¿no? Por una cuestión de respeto. Dice, 85 días de la desaparición de Loan. ¿Qué piensa Jorge Altamira del caso y qué opina sobre cómo se está llevando a cabo la investigación? Mire, a la luz de lo que está ocurriendo ahora con la familia Puerta, este legislador de Misiones, ahí en Apóstoles, el encubrimiento de los políticos de Corrientes, donde está Valdés como gobernador, acá hay un entrelazamiento entre la trata de personas y el poder político, que yo lo conozco porque he ido mucho por el interior, ¿no es cierto? Como una práctica absolutamente constante, pero que ahora ha explotado completamente. Y es muy significativo que una persona como Patricia Bullrich, a la cual le importa paliar a jubilados para que no pasen de la vereda, no tenga ninguna intervención en este caso con la importancia fenomenal que tiene. No tenga ninguna intervención. Y que no haya tomado contacto con ningún servicio de inteligencia de Brasil, de Paraguay, de Estados Unidos, de Israel, lo que fuere, que también van siguiendo todo esto. Porque en la triple frontera, que siempre se cita para hablar del terrorismo, ¿no es cierto? Está al lado de las provincias argentinas en las que está ocurriendo todo esto. Y seguramente si sirve, como dicen algunos, para el terrorismo, también sirve para la trata de personas. Lo que hoy vi, la lista tiene un nombre raro, esta persona, este diputado que metieron preso por pedofilia, no puedo pronunciarlo, no me puedo acordar. Tenía un álbum, ¿Qué es? Algo así es. Impresionante. El celular tiene cosas sobre menores, cosas que se hacían con menores, absolutamente impresionante. Todo esto escapaba al poder político de ninguna manera. Y dada la importancia que tienen los niños, por lo menos para mí, dada la importancia que tienen los niños, debe desplegarse una actividad fenomenal para erradicar totalmente esto. Acá el problema fundamental es que Lon ha sido víctima de una trata de personas. No se explica sino lo prolongado del asunto, no se explica también los cambios de declaraciones de la gente cercana, de un tipo que era militar y ahora nunca más se habla de él, de la expulsión de Burlando. Todo es muy siniestro y Milei y Patricia Bullrich no tienen una palabra sobre eso. Yo entiendo que son cómplices. Usted remarcó el carácter de este diputado de La Libertad Avanza, que no recuerdo el apellido, yo menos porque yo no me acuerdo el apellido ni el vecino, de su carácter de pedófilo. Entonces yo esto lo quiero remarcar porque lo estoy remarcando en todas las emisiones y no se escucha en ningún medio, que el señor Javier Milei tiene una denuncia periodística que después fue volcado directamente a la justicia por pedofilia y que no le respondió. Y el que calla, otorga. Así que no me extrañaría que este señor que ahora anda con esta sexagenaria, Yuyito, no sé qué, y antes andaba con Fátima, y eso no se lo cree nadie, lo que esté tapando es su verdadera perversión sexual, como está denunciado la justicia de pedofilia. Yo creo que puede ser así. Y la justicia no ha respondido nada sobre eso. Y todavía no, pero a ver, Jorge, somos gente grande. Si a usted, que es una persona... yo me refiero, si usted, yo le hago esta pregunta, usted es una persona pública. Si alguien le hace una denuncia de que usted es un pedófilo, ¿se va a quedar callado o va a salir a responderlo? No, eso ya lo tengo claro por lo que dijo usted. Eso lo tengo claro, que nadie no toma el desafío de aclarar la situación Milei. Pero, como ya usted lo dijo, yo quería agregar que el propio Poder Judicial está encubriendo esto junto con Milei. No sé cómo sigue la causa.
Yo les voy a ser sincero, no sé, vio que a veces las causas no llevan los tiempos que quiere la opinión pública. Pero el tema es que está el presidente de la Nación denunciado por pedofilia en la justicia y ni el presidente de la Nación ni los medios dicen absolutamente nada. Bueno, es un elemento poderoso más, pero ya le digo, ya que esta compañera de Cosquín pregunta sobre Lerón, yo que no sigo tanto el tema, pero no es que no lo sigo, destaco el silencio del aparato de seguridad nacional, que apalea jubilados y no puede contribuir en lo más mínimo a clarificar esto, habiendo pasado 2 meses y medio. Bueno, nos hemos pasado unos minutos, Jorge. Y ahora aparece este hombre. Es el problema con el apellido de este hombre, que tiene muchas consonantes juntas, creo. Entonces es impronunciable y cuesta retenerlo. Él y el hermano, porque creo que están los dos implicados. Él y el hermano, los dos tienen el mismo apellido. Sí, el diputado y su hermano. Bueno, pero, Jorge. Pero ojo que hay un vínculo con los Puertas. Sí. Y los Puertas son los Macri. Nos gobiernan unos HDP, decía el titular de un periódico. No sé si usted lo recuerda. Bueno, gracias, Jorge. Lo recuerdo perfectamente bien. Chao. Nos vemos el viernes siguiente, Dios mediante. Muchas gracias. Gracias. Bueno, pasó así otra emisión del programa radial Letras del Paraná. Creo que se ha hablado de todo. Hemos cumplido trasladándole las inquietudes de los oyentes a Jorge. Espero que hayan quedado todos conformes con esta nueva emisión y nos vemos el viernes siguiente, Dios mediante, en otra emisión del programa radial Letras del Paraná, acá por FM Cambalache. Muchas gracias.